¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza Agenda Económica, edición PM. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde para revisar los temas más importantes del día de hoy. Y vamos a comenzar con una propuesta que ha llegado desde el sector empresarial, que se dio a conocer este martes precisamente respecto a un documento de trabajo que van a elaborar economistas y expertos de distintos ámbitos para generar medidas pro crecimiento en nuestro país. En un año de elecciones presidenciales, la CPC ha convocado a sus distintas ramas y a estos expertos externos para poder elaborar propuestas específicas en algunos temas que son críticos y que consideran claves, además, para destrabar mayor capacidad de inversión y de crecimiento económico hacia el futuro, no a corto plazo, sino a largo plazo. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, explicó esta mañana cuáles son los focos en donde se va a concentrar este trabajo. El desarrollo capital humano, y cómo es la colaboración público-privada para proyectos de inversión. Estamos pensando ahí en todo lo que es desarrollo de infraestructura, pero también otro tipo de alianzas público-privadas que permiten el desarrollo y despegue de sectores de gran potencial de crecimiento, competitividad tributaria y sostenibilidad fiscal, un eje que nos parece fundamental también para promover ese crecimiento económico. La necesidad de trabajar sobre un Estado que sea eficiente y que esté al servicio de las personas y de las empresas, y por supuesto también mayor seguridad. Con dos temas que son también a su vez transversales a cada una de estas temáticas, como es la necesidad de vislumbrar el impacto y el impulso que da la innovación tecnológica y la inteligencia artificial, como a su vez la necesidad de garantizar certeza jurídica. Bien, nos vamos a otro tema. Siguen los coletazos a propósito del corte de luz masivo que se registró la semana pasada, no solo por el lado de la investigación formal y técnica respecto a las responsabilidades que tuvieron distintos actores en ese corte, sino también sobre la perspectiva de los consumidores y también las compensaciones que tendrán que venir en algún momento a propósito de ese corte de luz. El CERNAC hizo su propio balance respecto a este proceso. Pilar Gutiérrez nos cuenta. Decir que lo cancelaron, no fueron capaces. Tuvimos que verlo en redes sociales, no dieron ni un anuncio. De las 10 de la mañana esperando. A una semana del masivo corte de luz que afectó desde la región de Arica y Parinacota hasta Los Lagos, el CERNAC ha recibido 8.275 reclamos formales por daños y perjuicios ocasionados. La mayoría de estos, el 55%, se concentra en la región metropolitana. Esperamos que esos reclamos sigan aumentando a partir de los días. Esta información es fundamental para el análisis que nosotros debemos realizar. A posterior, realizar acciones de protección que permitan hacer las indemnizaciones hacia las personas. De los reclamos del sector eléctrico, casi la mitad son por daños de electrodomésticos, pero también se menciona la pérdida de alimentos y afectación a pequeñas empresas. Pero estos no son los únicos motivos para presentar una acción formal, sino que todo perjuicio ocasionado por el corte de luz puede ser considerado. Sí, no sabía qué micro me llevaba a mi casa, entonces igual tuve que buscar la micro, ir a Tobalaba. Yo siempre llego como una hora, llegué después de 2 horas más. Nosotros estuvimos en Antofagasta. El problema mayor fue el agua, que como es una planta desalinizadora, funciona con electricidad con motores y parece que se echaron a perder y estuvimos como 2 días sin agua ya. La verdad que sí, perdimos alimentos. Actualmente el CERNAC continúa recabando antecedentes del nivel de afectación tanto con la ciudadanía como con empresas proveedoras de servicios de energía, agua potable y telecomunicaciones, entre otras. Pero además trabajan en una acción de protección que está por definirse, pero podría ser un procedimiento voluntario o una demanda colectiva. Los procedimientos voluntarios colectivos son siempre más eficientes, más rápidos de cara a los consumidores. Puede que la autoridad le guste un juicio colectivo por otras consideraciones. Para los consumidores, evidentemente, lograr una solución en 3 o 6 meses es muchísimo mejor que esperar, digamos, 8 años.
Pero antes habrá que identificar a los responsables según las investigaciones en curso. Se contemplan 3 tipos de compensaciones. Por un lado, la restitución o reparación de electrodomésticos afectados, cuyo trámite puede hacerse a través de la web de la SEC. Además, el CERNAC está impulsando una acción para compensar los daños morales y otros perjuicios. Pero también está el descuento automático en la cuenta de la luz. Nosotros estimamos que en total, para clientes libres y regulados, la compensación hoy día debiese ser entre 78 y 80 millones de dólares hasta 110, 115 millones de dólares. Depende mucho de cómo se calcule la cantidad de horas sin suministro, etc. Sin embargo, esas compensaciones tienen límites y por lo tanto esas compensaciones se asignan a los responsables y nuevamente dependemos de que arroje la investigación, ¿verdad? Tienen un límite establecido tanto para empresas transmisoras, para las generadoras, que son distintas, pero que corresponden en general a un 5% de los ingresos que tuvo el año anterior. Asuntos sobre los que habrá más claridad una vez que se conozcan los resultados de las investigaciones. De todas formas, los especialistas esperan que el descuento en las boletas de los clientes sea menor al efectuado por los cortes de luz de agosto pasado, ya que aunque la magnitud del corte fue mayor, los tiempos de afectación fueron más acotados. Nos vamos a otro tema porque ya tenemos datos actualizados este martes del rendimiento de los multifondos respecto a febrero. Los distintos fondos del sistema previsional chileno tuvieron rendimientos negativos, sobre todo los riesgosos, es lo que vamos a revisar a continuación en la siguiente gráfica. El fondo A tuvo una caída finalmente de 3% con los datos ya actualizados al último mes. Al último día, del mes anterior. El fondo B, por otro lado, tuvo una caída también de 2,09% y el fondo C de 0,84%. Solo se salvaron los 2 fondos que son menos riesgosos. El fondo D, por ejemplo, tuvo un rendimiento plano, neutro, de 0%, curiosamente, y el fondo E de 0,31% positivo. Son los 2 fondos que se salvaron en un contexto bien difícil durante febrero por la volatilidad de mercados internacionales, fundamentalmente. En el análisis, CIEDES, la consultora que realiza esta estimación de rendimiento, explicaba que el resultado de los fondos se debió a que durante el mes destacó la incertidumbre respecto a la guerra comercial, una inflación que superó las previsiones en Estados Unidos y algunos datos económicos en ese país que estuvieron deteriorados. Todo eso entonces incidió respecto a ese rendimiento fundamentalmente de los fondos más riesgosos que están expuestos a la volatilidad natural de las bolsas a nivel internacional, a diferencia de los fondos de menor riesgo que tienen inversiones más seguras en renta fija, por ejemplo, y que tuvieron durante febrero un buen rendimiento en contraste con lo que había ocurrido en el mes de enero. Bueno, y a propósito de lo que mencionaba CIEDES, esta guerra comercial que ha desatado Donald Trump se ha intensificado en las últimas horas de manera notable. Desde este martes a primera hora ya comenzó a regir la aplicación de tarifas por parte de Estados Unidos en contra de Canadá y de México de un 25% y también en contra de China de un 20%. De hecho, ya se han ido publicando los documentos oficiales para que empiece a regir esta aplicación arancelaria. Esto ha desatado respuestas, represalias de parte de Canadá y China que han anunciado sus propias medidas, mientras México lo hará el domingo. Ahí se hará el anuncio oficial de medidas arancelarias y no arancelarias, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. En la siguiente nota, Fernanda Moya nos cuenta qué ha ocurrido en las últimas horas y cómo han respondido los mercados. Un nuevo golpe arancelario desde la administración estadounidense pone en la cuerda floja a economías exportadoras como la de nuestro país. Y es que a partir de este martes, la administración de Donald Trump duplicó los aranceles adicionales a China, elevándolos del 10 al 20%. Bueno, puedo decir que depende de lo que hagan con su moneda. Depende de lo que hagan en términos de represalia, con algún tipo de represalia económica, que no creo que vayan a tomar demasiadas. Pero efectivamente, tomó medidas. El país asiático anunció sus propios impuestos de 10 a 15%, los que comenzarán a regir desde el 10 de marzo a las importaciones de productos estadounidenses, de los que China es el mayor comprador, tales como el trigo, maíz, carne de vacuno y soya. Si Estados Unidos tiene motivos ocultos e insiste en lanzar una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, China no retrocederá ni un poco.
Creo que lo que Estados Unidos está tratando de hacer es utilizar los aranceles para ganar influencia, en particular sobre los socios comerciales que considera que lo perjudican. Pero China no está exagerando, que lo que asumíamos que era un orden global, tanto en lo económico como en las competencias entre grandes potencias, ha cambiado por completo en el mundo actual. La relación comercial entre Estados Unidos y China es clave para la economía mundial y cualquier cambio en sus reglas del juego genera incertidumbre. Chile no es la excepción, ya que estas potencias son nuestros principales socios comerciales, representando juntos casi el 55% de los ingresos por nuestras exportaciones durante el 2024, puntualmente en sectores como minería, forestal y alimentos. Todos aquellos que proveen partes, piezas, componentes, insumos a empresas chinas o a empresas norteamericanas se van a ver visto afectados también por ese menor ritmo de actividad. Cada punto de crecimiento en China impacta más en el producto, en el PIB de América del Sur, que un punto de producto en Estados Unidos. Uno de los productos que genera más inquietud es el cobre, cuyas exportaciones se dirigen en más de un 50% al país asiático. Con la guerra comercial entre China y Estados Unidos en 2018, vimos que el precio del cobre cayó cerca de un 18%. ¿Podría repetirse este escenario? Esta caída en la actividad económica podría ocasionar que se demanden menos metales, como por ejemplo el caso del cobre. En ese sentido, una menor demanda ante una oferta igual puede generar una disminución de los precios. Sin embargo, desde Sonami no vemos que este escenario sea lo más probable. El mundo se está moviendo hacia una transición energética que demanda por más cobre. Una de las mayores preocupaciones en torno a estos ajustes arancelarios es que la caída en el precio del cobre podría debilitar el peso chileno. El hecho finalmente de tener una menor recaudación, menores ventas o menores importaciones, también teniendo en cuenta el escenario económico mundial, con un dólar que puede finalmente, un dólar a nivel internacional, verse más fortalecido, y por tanto encarecer o bien debilitar a la moneda también por contrapartida a la moneda local, terminan por señalar un mayor costo en las importaciones de productos y por ende finalmente un incremento en la inflación del país. La incertidumbre global se reflejó en la reacción de los mercados. Esta mañana las bolsas estadounidenses como el Dow Jones, S&P y Nasdaq, este último compuesto en gran parte por gigantes tecnológicos, registraron caídas. Por su parte, en Asia, el Nikkei 225 y el índice Hang Seng también cerraron con bajas. Situación similar ocurrió en la bolsa de Santiago. Hoy los mercados globales registraron caídas significativas y el IPSA no fue la excepción, viéndose afectado por el ajuste en las expectativas de los inversionistas. Tras la imposición de aranceles por parte de Trump, la incertidumbre llevó a los mercados a buscar refugio en activos como el oro y los bonos del tesoro. Una tensión comercial que sigue acrecentándose y que está siendo monitoreada por distintas autoridades de nuestro país, con el fin de tomar las medidas correspondientes en caso de ser necesario. Ahí dábamos el contexto de lo que está ocurriendo en esta guerra comercial. Al regreso, en la entrevista del día de hoy, estaremos con el economista Osvaldo Rosales analizando las implicancias de esto, sobre todo desde el punto de vista de las señales hacia el futuro para la economía a nivel global y para Chile también. Pausa y volvemos con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica PM para profundizar en el tema más importante a nivel internacional en materia económica, por cierto, que hemos visto en las últimas horas. El inicio ya de la aplicación de aranceles de parte de Estados Unidos a Canadá, a México, a China, a productos que entran al mercado norteamericano y la represalia, por cierto, que están adoptando ya esas naciones. Canadá ha hecho un anuncio bien concreto con la implementación de 25% de tarifas, por ejemplo, y China también ha ido tomando sus propias medidas. Sobre este tema, las implicancias que tiene, conversamos con el economista y ex director de Relaciones Económicas Internacionales, Osvaldo Rosales. Gracias por estar con nosotros, Osvaldo. Un placer, Sebastián. Gracias por conversar con CNN Chile. Bueno, Osvaldo, estamos entrando ya en una etapa muy concreta de las amenazas de Donald Trump. Inicialmente pasamos derechamente a la aplicación de estas tarifas, a la respuesta y a las represalias en una escalada bien compleja. Primero, ¿cómo interpretas lo que está ocurriendo, Osvaldo? Bueno, es una pésima noticia para el sistema multilateral de comercio, pésima noticia para la economía mundial,
porque esto va a tener repercusiones sobre la expansión del comercio mundial y del producto mundial, y obviamente una muy mala noticia para Canadá, México, pero también para Estados Unidos. Y probablemente en eso podremos entendernos. Sí, vamos a profundizar de inmediato. Osvaldo, estas medidas, es bueno dimensionar esto, ¿no? Más allá de los montos, entender también si es que estas son decisiones aisladas, marginales en la política comercial norteamericana, o son asuntos de fondo bien relevantes. ¿Cómo lo dimensionarías tú? Son temas tremendamente relevantes porque hay que recordar que Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio con Canadá y México, el conocido NAFTA, que fue renovado, que fue actualizado y modificado justamente a instancias de Donald Trump en su primer mandato. Él acaba de decir hace un par de días que hay un imbécil que firmó ese tratado y bueno, alguien no le recordó que fue él quien lo firmó, pero en fin, un detalle. Y desde ese punto de vista hay un tema central. Estados Unidos pierde legitimidad como un socio comercial confiable, porque pasando por encima de todas las normas de ese acuerdo impone un arancel generalizado al conjunto de los productos de México y de Canadá. Esto además va a ocasionar, además de los efectos obvios sobre Canadá y México en materia de exportaciones, pensemos que México vende alrededor del 85% de sus exportaciones a Estados Unidos, de manera que ahí el efecto puede ser tremendamente significativo. Además de esto, el efecto sobre la economía norteamericana va a ser muy claro y contundente. Menor producto, menor empleo, mayor inflación. Y ya hay cifras que están saliendo al respecto. Sí, ese punto es bien interesante, Osvaldo, porque muchos interpretan que este es un disparo en el pie, en el fondo, para la economía de Estados Unidos. Lo intenta proteger, pero en la práctica esto va a significar mayores costos en la importación de determinados bienes y eso redunda en la economía. ¿Podríamos profundizar en eso? ¿Cómo va a golpear esto a la economía de Estados Unidos? Correcto. Mira, la experiencia con la anterior ronda de sobretasas arancelarias mostró inequívocamente, según la investigación del IIE, el Peterson Institute for International Economics, que los aranceles adicionales fueron transferidos en su totalidad a los consumidores estadounidenses. No es cierto, como dice Trump, que esto genera recursos fiscales y somos más ricos por ese concepto. De hecho, además, Estados Unidos se vio obligado a subsidiar a sus productores agrícolas una vez que China retalió afectando el ingreso de productos agrícolas norteamericanos. Y desde ese punto de vista, las cifras indican que lo que el fisco norteamericano gastó para subsidiar aquellas exportaciones agrícolas que fueron afectadas fue superior al ingreso que obtuvo por concepto de aranceles. En segundo lugar, hay que siempre diferenciar entre el sector favorecido y los sectores desfavorecidos, porque obviamente, por ejemplo, en el caso de un producto como el acero, yo le pongo arancel a los aceros que vienen del exterior, la industria acerera obviamente se va a ver favorecida, va a poder cobrar más, no va a tener competencia. Pero todos aquellos sectores que son muchos más, que utilizan el acero como insumo, toda la industria manufacturera, los servicios, la construcción, la infraestructura, van a pagar más. Y desde ese punto de vista, también los estudios muestran que el efecto neto en Estados Unidos de la ronda arancelaria anterior fue menor producto, menor empleo. O sea, el efecto de esto empieza a replicarse en distintos anillos y termina generando un problema interno bien importante. Pero Donald Trump, no creo que no lo sepa, digamos, ¿no? Pero parece omitirlo en su análisis y aplica de todas maneras esto. ¿Qué racionalidad económica hay detrás de la decisión, Osvaldo, entonces? A ver, yo no veo racionalidad económica, yo veo una racionalidad más bien, digámoslo así, política, geopolítica. El punto es el siguiente: Donald Trump pretende devolver el reloj de la historia a la década del 60, cuando Detroit era la capital automotriz del mundo y la industria automovilística era el eje articulador de toda la economía global. Eso ya no existe. Y pretende, por lo tanto, como le dice a los productores de automóviles alemanes o como le dice a los canadienses, vénganse a producir todo Estados Unidos y no van a tener arancel. Bueno, reconstruir la competitividad norteamericana y más bien la brecha que había entre Estados Unidos y el resto del mundo a los niveles de la década del 60 es imposible. La historia no va a volver atrás. Y más aún,
Estados Unidos con esta política muy equivocada de Trump, no solo va a ver afectado su producto, su empleo y va a tener mayor inflación, sino que además va a reducir su competitividad. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años la globalización avanzó con bastante ímpetu y la economía global tendió a articularse en torno a cadenas de valor. Hoy día esas cadenas de valor se rompen, se dislocan en virtud de esta política arancelaria y eso significa que, por ejemplo, en la industria automotriz norteamericana, al día de hoy, ellos reciben partes, piezas, componentes, no solo de México y de Canadá, también de China, también de Japón, de Corea, de Singapur, de Italia, de Alemania, dependiendo del producto. Claro. Si Estados Unidos cierra esos ingresos, bueno, todos esos productores automotrices van a tener que acudir a proveedores que son más caros, más ineficientes. Y desde ese punto de vista, la industria automotriz norteamericana va a perder espacio en la economía global, van a ser menos competitivos. Y eso se puede replicar en el conjunto de los otros sectores de la economía. Sí, y en el caso de México y Canadá son economías distintas, con complejidades diferentes, que dependen en mayor medida en el caso de México de Estados Unidos, pero ¿pueden de alguna forma revertir este escenario buscando nuevos socios comerciales? Todos estos procesos toman tiempo, Osvaldo, entiendo que son asuntos de años, pero de alguna manera podrán responder de otra forma o se verán coercionados definitivamente por las medidas de Donald Trump y sin mucha salida. Bueno, el caso de México es bastante más complejo, toda vez que ya lo mencionábamos, poco más del 80% de las ventas externas se dirigen a Estados Unidos. Por lo tanto, reorientar ese monto no es nada fácil y, como tú bien dices, toma un periodo bastante largo. Ahora, en este mare magnum de malas noticias, una buena noticia podría ser que eso pueda impulsar a que México se aproxime mucho más a América Latina. Y desde ese punto de vista, una coordinación productiva, tecnológica, empresarial entre México y Brasil podría, ojalá, generar condiciones para que la región también piense en esquemas de integración, en esquemas de cadenas de valor regionales o subregionales que puedan hacer frente también a esta geopolítica que tiende a imponerse por sobre la lógica del comercio internacional. Al mismo tiempo, creo que la región va a tener que buscar vínculos mucho más estrechos con la Unión Europea. Por razones distintas, está enfrentando también un conflicto severo con Donald Trump y hace un par de días Martin Wolf, ni más ni menos que el principal editor económico del Financial Times, decía Estados Unidos dejó de ser el líder de las sociedades liberales y por lo tanto hay que buscar una solución a este fenómeno. Desde ese punto de vista, una relación más estrecha de América Latina con la Unión Europea, creo, pasa a ser un tema fundamental para defender lo que va quedando de multilateralismo, lo que va quedando de Estado de Derecho internacional, lo que va quedando de respeto a los acuerdos internacionales. Y un tema fundamental para Chile, pensando en lo abiertos que estamos, los insertos que estamos en la economía global, nuestra estrategia se ha basado precisamente en ser parte activa de ese comercio internacional. ¿Cómo crees que nos va a ir afectando este cambio de clima y de políticas que está impulsando Donald Trump, Osvaldo? Bueno, en primer lugar hay que, yo diría, bajar el nivel de los decibeles en lo que hace a la relación bilateral con Estados Unidos, porque no estamos, afortunadamente, en el periscopio de Trump. Somos una economía pequeña, tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, como sea le importara, pero además Estados Unidos tiene una relación superavitaria en el comercio con Chile. Por lo tanto, el principal argumento no está disponible. Y lo que se ha mencionado en el caso del cobre, la verdad es que las nuevas tecnologías requieren cobre y Chile es un proveedor seguro, confiable, de alta calidad. Es el principal exportador de cobre a Estados Unidos y por lo tanto los distintos sectores productivos que requieren cobre no van a estar nada de acuerdo con establecer eventuales aranceles al cobre. De manera que por ahí yo no veo un peligro mayor. Pero obviamente en la medida en que Estados Unidos impone los aranceles que conocemos y que China replica, bueno, los dos principales socios globales van a estar estableciéndose barreras mutuas y eso obviamente va a afectar la dinámica del comercio mundial y al ser nosotros una economía pequeña y abierta también vamos a tener alguna repercusión indirecta por esa vía, porque China va a crecer menos, Estados Unidos va a crecer menos y por lo tanto van a demandar menos de nuestros productos.
raya para la suma y por distintas razones son malas noticias definitivamente para las economías a nivel global. Osvaldo, gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Un placer. Gracias, Adiós. hasta luego. Cerramos esta revisión de Agenda Económica PM. Muchas gracias por estar con nosotros. Quédense en CNN Chile. Ya comienza CNN Prime. Nos reencontramos mañana.